Internet a todo el mundo. Transmitiendo desde el bello pueblo de Tepoztlán para todo el mundo. gbradio.com.mx. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, ombligo de semana, miércoles 15 de mayo del 2019, las 4:01, y en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, sigue la temperatura calientita y también bastante contaminada, de 27 grados centígrados. Les recordamos nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo, www.gbradio.com.mx, en donde nos pueden estar viendo y escuchando, al igual que nuestra página de Facebook, GB Radio, nuestro teléfono en cabina 5896-1230. Antes de dar inicio, amigos y amigas, a este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana y del análisis político, quiero enviarle un muy cordial felicitaciones a los maestros y a las maestras que dan clases, que sí trabajan y que están ayudando a salir al futuro de México, que son los niños y los jóvenes. Muchas felicidades en este su día, 15 de mayo, Día del Maestro. Muchas felicidades a todos ellos. Y hablando de maestros, pues tenemos que hablar de la CENTE, la megamarcha que armaron de San Cosme hasta el Zócalo contra la nueva reforma educativa, porque dicen que es una ley parchada. ¡Wow! Bueno, tendremos que irnos al 2013 con la promulgación de la reforma educativa que se celebró durante el sexenio del licenciado Peña Nieto, en donde 32 congresos de la Unión votaron a favor de esa, lo que le dicen, mal llamada reforma educativa. Ya esta que me quiero imaginar, que es la de la Cuarta Transformación, tiene que ser la bien llamada reforma educativa, en donde solo 17 congresos votaron a su favor. Entonces, de 32 a 17, creo que hay una pequeña diferencia. La vez pasada solo hubo uno en contra y ahora hubieron 16 en contra. ¿Por qué? Porque era una promesa de campaña, nada más por eso se hizo esta reforma educativa. Creemos que todos debíamos de haber sabido que para que se lleve a cabo una reforma, llámese educativa, llámese energética, llámese de comunicaciones, llámese de lo que usted quiere y guste, lo que tiene que pasar son años para irla perfeccionando. De aquella Constitución del 17, lo único que queda es el nombre. Todo lo demás son parches y parches y parches y parches a todos los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En lugar de irla perfeccionando, no, mejor todo lo pasado es malo y todo lo nuevo es bueno. Ni todo lo pasado es malo, ni todo lo actual es bueno. Hay que saber estar a la mitad para ver qué es lo que ha funcionado, dejarlo, perfeccionarlo, qué es lo que no ha funcionado, para eliminarlo o mejorarlo. Pero en esta ocasión, la CENTE, este sindicato extremista, dijeron 3 días de marchas continuas en diferentes estados de la República, o la cambian o hay un paro definitivo en los estados en donde prevalece la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos
cortijo, ¿no? ¿Qué es lo que pretende la CENTE? Muy fácil, el control de las plazas, que eso es un botín de guerra enorme. Eso es un botín que uno dice, no doy crédito. De 150,000 pesos para arribita, póngale usted la cantidad que quiera para aquel maestro que quiera tener una plaza en el magisterio. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en recuperarla? Años. Pero las prestaciones que dan ahí son formidables. ¿Que está preparado? ¡Ah, qué bueno! ¿Que no está preparado? No importa. ¿Que tiene una calificación de 6? No importa, pagó sus centavitos y es maestro, punto, se acabó. Eso es lo que querían la CENTE. Y ya dijeron que si los 40 diputados de la CENTE que están por parte de Morena en el Congreso de la Unión no hacen algo, van a tomar medidas en contra de esos 40 maestros y maestras en el Congreso de la Unión. Aquí es, perdón, me vale madres lo que piensan los demás, nosotros queremos esto, queremos el control de los ingresos a las nuevas plazas, cuando normalmente por año son alrededor de entre 80 y 100,000 maestros y maestras los que entran al magisterio. 80 o 100,000, y nada más le ponemos de a 100,000 pesitos cada uno. Eso es una auténtica fortuna. Y ahí está una auténtica corrupción. Y yo me pregunto, en este sexenio de la Cuarta Transformación es ir en contra de la corrupción. Y ahí está la corrupción. Y todos lo sabemos. Todos lo vemos. Me quiero imaginar que el señor secretario de Educación Pública y el señor presidente de la República tienen muchísimas más formas de conocer este manejo que se hace tanto en el CENTE como en la CENTE y no hacer nada. Y todavía el día de hoy en la mañana, perdón, se me metió un ruidito al audífono. Perdón. Hoy en el programa de Carlos Loret de Mola, en el noticiero, se entrevistó con un líder de la CENTE, y le dijo, oigan, tenemos contingencia ambiental. Y ¿cómo van a marchar? No nos importa la contingencia ambiental. No nos interesa. Vamos nosotros a protestar por esta ley parchada de la reforma educativa, y el resto me vale gorro. Pero esto va a causar mayor malestar de por sí. Es la primera vez en la historia del partido que se contempla las contingencias ambientales, que fue en 1990, en donde no circularon los de Calcomanía 2, el 3 y el 4, y Calcomanía 1 en impares. Es la primera vez en la historia. Va a aumentar la contaminación en la capital de la República. No me importa, tenemos que manifestarnos. Así como a ellos no les importa que haya contingencia ambiental, así como a ellos no les importa causar mayor cantidad de estragos en la salud de los habitantes de la Ciudad de México, tampoco les importa la educación en los niños, sobre todo de Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Estado de México, tampoco les importa. Porque dijeron, nos vamos al paro permanente por mientras no se hagan esas modificaciones, que ellos tengan el control de la contratación de los nuevos maestros y maestras en la República Mexicana. Porque se habla de una cantidad espantosa de dinero. Y para ello, el señor presidente de la República dijo, los voy a citar el lunes en la tarde en Palacio Nacional para hablar tanto como con la coordinadora como con el sindicato. ¿Van a ganar algo? El sindicato dice que calladito se ve más bonito,
ha sido el privilegiado durante muchos sexenios, primordialmente priistas, y por qué no decirlo también panistas, pero la CENTE es un capricho, y ahí están, y ahí seguirán los de la CENTE. Y dicen, a título personal no nos interesa, y se ve que en la marcha aquí nos hablan de alrededor de 20,000, y se ve impresionante la fotografía de las marchas. Dice, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, llegaron al Zócalo capitalino tras marchar desde San Cosme para protestar contra la reforma educativa del presidente López Obrador. Durante el trayecto, los docentes afirmaron que la nueva reforma educativa que está por promulgarse es una ley parchada, que no convence al magisterio disidente. Pues mucho de lo que había dicho el señor presidente, de que ni una coma se iba a quedar, pues se quedó un porcentaje del 30-40% de lo que se venía haciendo en la reforma educativa. Se quitó en forma tajante la certificación de los maestros. Ahora ya no va a ser necesario que les hagan un examen. No sé si es parejo o no, yo siento que no, yo creería que sí es parejo, que si ellos aplican exámenes, que se les aplique algún tipo de exámenes a ellos, algunos pasarán y otros no pasarán, pero eso es solo en un beneficio, en beneficio de los estudiantes. A mejor profesor, mejor preparado el profesor, mejor curso va a dar, y los estudiantes van a salir aprendiendo muchísimo más. Pero no, al parecer esa situación al magisterio disidente no le agrada. Dice, el diálogo se ha quedado en buenas intenciones sin dar solución. En los hechos, a varias demandas, como la reinstalación de 586 maestros cesados. Habría que ver cuáles fueron las causas, porque en el sexenio del presidente Peña se dijo que no se había despedido a uno solo por no haber pasado los exámenes. Porque recordemos que les daban 4 oportunidades para pasar el examen que se les hacía. Si a la cuarta no lo pasaban, entonces tenían que ir a áreas administrativas y no docentes. A nosotros nos vendieron la idea de que no había habido un solo despido. Más, cuando estaba el señor Nuño en la Secretaría de Educación, dijo, más los que sí van a estar despedidos son aquellas personas que falten en forma injustificada por más de 3 días por andar en marchas, andar en manifestaciones. 3 días como lo indica la Ley Federal del Trabajo. Y aquí hablan de 586 cesados. ¿Y por qué no son más explícitos? Ya nos dicen cantidades exactas. Qué bueno. ¿Y por qué no nos aclaran un poquito? De esos 586 cesados, quítenle la razón al expresidente Peña y digan, 50 fueron cesados porque no pasaron el examen. Y 300 fueron cesados porque faltaban más de 3 días por ir a marchas. ¿Por qué no lo dicen? Dicen que 586 fueron cesados. Dice, así como poner fin a las retenciones salariales. Que nos digan cuáles son esas retenciones salariales de las que están siendo objeto, porque no debería de hacer ningún tipo de retención, al menos de que tengan algún tipo de préstamo, algún tipo de obligación pendiente. Descuentos indebidos e incidencias administrativas derivadas del desconocimiento de los derechos consagrados en el artículo 123 constitucional, destacaron algunos miembros de la coordinadora. Algunos cuantos. Esas retenciones salariales, ¿de qué son? O sea, si uno comienza a decir, es que son 586 cesados, que digan cuáles fueron las causas. Si fueron los 586 cesados por no haber aprobado su examen, entonces ahí estarían diciendo que la administración del expresidente Peña mintió. Pero nomás nos dice 586 cesados. Hay que decir cuáles fueron las causas de ese cese. Porque los maestros creerían, salvo su mejor opinión, que son como cualquiera de nosotros. Si usted no va a trabajar en 3 días en forma injustificada, lo van a despedir.
Y ese despido, pues ese despido pasa a ser justificado. Si usted presenta su justificante médico, su ingreso al Seguro Social o al ISSSTE, no tienen por qué despedirlo aunque falten no 3 meses, sino 3 días, 3 meses o 3 años. Pero aquí no nos dice nada. Aquí nada más nos dicen de 586 cesados. Así como poner fin a retenciones salariales. No tienen por qué más que los impuestos, y si tienen algún préstamo pendiente con la institución, con la Secretaría de Educación Pública, ¿no?, hacerle la retención de lo que estén obligados para el pago de impuestos y para el pago de algún adeudo, más por ningún motivo, ningún otro tipo de retención salarial. Descuentos indebidos. Cuando alguien quiere engañar a alguien, amigos, amigas, con no ser directo es más que suficiente. Con ser abstracto es más que suficiente. Si yo digo descuentos indebidos, como por tal y tal y tal y tal y tal renglón. Pues si nada más digo descuentos indebidos, ¿no queda muy al aire? ¿No queda muy, quién sabe qué será? ¿O es una excepción inventada? E incidencias administrativas derivadas del desconocimiento de los derechos consagrados en el artículo 123. ¿Cuáles son esas incidencias administrativas? Pueden ser una o pueden ser 50. Pero hay que ser claros y precisos. Mientras sea ambiguo y oscuro, no nos dice nada. Simple y sencillamente, ¿por qué quieren hacer la marcha? Porque se me viene en gana. Punto, se acabó. Y seguimos con la gente, oigan. Dice, además, los profesores de Oaxaca, Chiapas, de Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México demandaron resarcir todas las consecuencias de la reforma educativa promulgada en el 2013 por el expresidente Peña Nieto. Volvemos a lo mismo. La ambigüedad ante todo. Resarcir qué consecuencias. Hay que ser precisos. Son muy oscuros esta coordinadora, ¿no? Dicen las verdades a medias, dicen las cuestiones a medias y no dan los datos exactos. Al no dar los datos exactos, se convierten... ¿Cuáles son las violaciones que se están procediendo? A resarcir qué consecuencias. Y que pongan un ejemplo o 20 ejemplos. Pero hay que ser claros, hay que ser directos. No agarrar y decir, pues, se violaron, en mi perjuicio, 1000 cosas. ¿Y cuáles son esas 1000 cosas? Que les hicieran un examen, que ya no tuvieran la rectoría de la educación. ¿O qué otras cosas? Porque no nos queda claro. Si ellos fueran claros, yo creo que más de uno nos sumaríamos a ellos. Pero ante la oscuridad de sus declaraciones, ante la sinrazón, te agarré a decir 3 días de paro, que jueves, viernes y lunes, que tienen la cita ya con el señor presidente, y si el lunes no hay una respuesta que a ellos les satisfaga, paro indefinido. Que les queda a los jóvenes y a los niños para primaria y secundaria algo así como 1 mes y medio, 2 meses de clases, no les importa. Que se puede perder el año, que lo pierdan, que se van a quedar con el curso a la mitad, no les importa, que no van a saber qué es lo que tienen que hacer los niños, no les importa. Paro indefinido si no se llega a un arreglo. Ojalá y el señor presidente de la República no haga un arreglo en lo oscurito y ante la reforma quede de una forma y ante los maestros quede de otra. Eso espero por el bienestar. Insisto, se dijo en un principio ni una coma, quedó el 30, quizás el 40% de esa reforma educativa. ¿Era perfeccionable? Por supuesto, todo es perfeccionable en esta vida. Ahora, hacer un cambio radical era más que imposible en 5 meses. Se tardó 1 año la reforma educativa del presidente Peña. Aquí llevamos 5 meses y ya hubo cambios
sustanciales a la reforma educativa. Ya lo dijo el señor presidente, no a la rectoría de la educación. La rectoría de la educación pertenece al Estado. Ahora, quieren forzosamente tener el ingreso. Quieren, al parecer, ahí ya se dieron un poco, es decir, que la nómina no vaya directo al sindicato, que la nómina se quede en la Secretaría de Educación Pública y que ellos sean quienes depositen a los maestros y a las maestras. Pero quieren forzosamente mantener el control de los maestros y maestras de nuevo ingreso. Insisto, multiplíquenle 80,000 por 100,000. Estamos hablando de unas cantidades estratosféricas de dinero, porque no entra el que tenga el mejor examen, no entran bajo un examen de oposición, como debiera de ser en ese y en cualquier otro trabajo. Porque si ustedes, amigo y amiga, se presentan a una empresa a presentar su solicitud de trabajo y les requieren hacer un tipo de examen, cualquiera que este sea, es totalmente válido. Las empresas no van a contratar al peor elemento, van a tratar de contratar al mejor elemento. Si usted hace su examen y saca 10, la excelencia se lo deben de dar a usted, no al que sacó 6. Pero aquí ellos no quieren ningún tipo de exámenes para entrar. Aquí la lana es la que cuenta. Punto. Pagas bien, entras. No pagas, no entras. Sin exámenes de oposición. Insisto, vuelven a ser muy, muy oscuras sus peticiones. Dice, la CENTE indicó que los docentes rechazan el proceso legislativo de la reforma educativa de la Cuarta Transformación, por lo que convocan a un paro de 72 horas, que a marchas en diferentes entidades ante la falta de acuerdos con el gobierno federal, durante 72 horas y después paro indefinido. Estamos en manos de un sindicato, de una coordinadora, y la educación de los jóvenes, esa no importa, esa pasa a un segundo término, o pueden faltar cada vez que se les venga en gana, o pueden tomar las vías férreas cada vez que se les venga en gana y no pasa nada. Que toman el Palacio Legislativo y no pasa nada. Que hay contingencia ambiental y más de la mitad de los vehículos no circuló y entran ellos y no pasa nada. El derecho a la manifestación, claro que lo está. Y el derecho al libre tránsito, ese no se vale. Si ellos quieren que se respete la Constitución, conforme al derecho de la manifestación. Y la ciudadanía que diga, oigan, perdón, ¿y el derecho al libre tránsito en dónde queda? Me vale madres. Bueno. Y nadie dice, oigan, pongan una hasta aquí. Ya dicen que definitivamente rechazan el proceso legislativo de la reforma educativa. ¿Qué va a pasar? Ya 17 congresos estatales ya lo aprobaron. Para mañana ya hay la reforma constitucional. No pueden agarrar y decir, pues ahora que el lunes vuelvan a entrar al Congreso, pase al Senado y cambie la reforma educativa. No, no es posible, es materialmente imposible. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Rechazan. Y en automático un paro, convocaron ya un paro de 72 horas, en marchas en diferentes entidades, y un paro definitivo después de esas 72 horas. Ahorita, aunque brinquen, ya pudieron haber dicho, hecho y deshecho. Lo hicieron, el Congreso les hizo caso o no les hizo caso, el Senado les hizo o no les hizo caso, es punto y aparte. Ya está tomada la decisión, hoy se publicó y mañana surte sus efectos legales. Ya las reformas al proceso legislativo de la reforma educativa ya está concluido. Ya se publicó y el día de mañana, 16 de mayo, surte sus efectos legales. Brinquen y hagan o deshagan. Les van a dar la rectoría de la educación a este sindicato, a esta coordinadora,
¿Va a haber algún arreglo en lo obscurito? Esperemos, por el bien de México, por el bien de la juventud, por el bien de la niñez, que no lo haya. Ya es de por sí bastante deficiente la educación en nuestro país. ¿Cuáles son los estados con mayor ignorancia, con mayor índice de analfabetismo? Oaxaca y Chiapas, en donde ahí están las huestas de la gente, ahí están. Y son los dos estados con mayor índice de analfabetos. ¿Por qué? Porque no llegan a cruzar en muchas de las ocasiones ni el 50% de los días escolares. El calendario escolar a ellos les vale, no les importa. Ellos dicen que ellos tienen su propio calendario. Pero es que la Secretaría de Educación Pública les implanta un calendario. No me importa el de la Secretaría de Educación, nosotros tenemos el propio. Ah, caramba. ¿Y qué dice la Secretaría de Educación Pública? No dice nada. ¿Qué dice Presidencia de la República? No dice nada. Voy a charlar con ellos. Perdón, yo no tengo por qué charlar, porque el presidente hizo la propuesta de la reforma educativa. Pasó al Congreso y no pasaba, hasta que pasó. Pasó al Senado, no pasó. Se regresó al Congreso, ya pasó en el Congreso. Se regresó al Senado, ya pasó en el Senado. Ya no se puede hacer absolutamente nada. Fue una iniciativa promulgada por el señor presidente de la República. Y ellos dicen, no, pues fácil, quien no se presente a trabajar, que lo despidan, punto, se acabó. Y que contraten 300 o 400,000 maestros y maestras, que son los que participan en ese sindicato, ¿no? ¿Lo van a hacer? No, no lo van a hacer. Y vamos a seguir estando a expensas del sindicalismo charro que existe en nuestro país. Y muchos aseguraron que no estaban enterados que por la mañana el presidente anunció que el próximo lunes por la tarde recibiría en Palacio Nacional a los dirigentes de la CENTE y del CENTE. Se espera que la CENTE emita algún pronunciamiento sobre la reunión con el mandatario federal. Con el aval de 17 congresos locales, la Comisión Permanente del Congreso declarará la constitucionalidad de la reforma educativa, con lo que podrá quedar promulgada. Los cambios se publicaron este miércoles en el Diario Oficial de la Federación, por lo que la nueva reforma entrará en vigor a partir del día de mañana, 16 de mayo. Pueden brincar, pueden hacer el paro de las 72 horas, puede haber un paro indefinido. Ya no hay para atrás. ¿Lo supieron o no lo supieron negociar con el señor presidente en el Congreso y en el Senado? Es punto y aparte. Ya amenazaron con que los 40 diputados federales que tienen en el Congreso, la CENTE, con Morena, que tomarán las medidas necesarias en su contra porque no les hicieron caso. O como dice el señor presidente, los maiciaron. Vamos a ver, habría que ver si los maiciaron y de qué forma los maiciaron, ¿no? Pero aquí comienza otros disturbios como los que hemos vivido en los últimos 6 años, de que toman el Zócalo, con que toman el Monumento de la Revolución, con que toman un puerto en Michoacán, con que toman lo que sea, y no pasa nada. Y como los líderes charros obligan a los maestros, porque nunca hemos visto un líder charro que se duerma ahí en las calles. No, ellos se duermen en el hotel y bajan en la mañana para ver cómo están los maestros. Si tarugos no lo son. Vamos a ver en qué queda esto de la reforma educativa y a ver qué pasa el día lunes con la reunión que tengan con el señor presidente. Mi intriga, mi duda, mi morbo es, ¿van a entrar la CENTE y el CENTE juntos a hablar con el señor presidente? Creería que no. Creería que va a entrar primero uno y en 2 horas de diferencia, a modo de que no se tope ni siquiera en la escalinata ni nada de ello, entrará el otro sindicato charro. Si se juntan los dos, no sé qué pueda pasar, ¿no?
por seguridad, yo diría uno a las 4 y el otro a las 7 de la tarde, ¿no? Para que no vaya a haber ningún problemilla por ahí. Y vamos a ver si lo que se dice el lunes por la tarde, el señor presidente de la República, en su conferencia matutina del martes, nos dice con pelos y señales qué fue lo que le pidieron unos y qué fue lo que le exigieron otros. Porque hay unos que piden y otros que exigen. No sé cuál sea para cada quien, pero ojalá y nos dé un pormenorizado de lo que se habló el lunes en la tarde con ambos sindicatos, la coordinadora y el sindicato, y que nos diga qué fue, de qué se habló, qué pidieron y qué exigieron en ello. A la licenciada Rebeca Galván, buenas tardes, Lic, me manda una flor. Muchas gracias, Rebeca, por la atención, mil gracias por estar con nosotros. Es la segunda ocasión que leemos a este periodista, Rubén Cortés, en Canela Fina, que es duro, con mucha certeza, pero es un periodista duro. Y vamos a ver, porque dice, pone su título en su documental, Tierra de Nadie. Nada más imagínense. Dice, vivimos un mal momento para la seguridad pública en todo el país. No es una crisis exclusiva de la capital. Son alarmantes los incrementos registrados por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Dice, un hombre fue ultimado ayer en Molière y Ejército Nacional en Polanco. Y falleció una bebé en el Hospital Magdalena de las Salinas. Sobrevivió un mes tras una cesárea urgente practicada a su mamá, poco después que ésta fuera asesinada durante un asalto en Iztapalapa. Mataron a 3 en Tepito, 2 en la Gustavo Amadero, otro en Iztapalapa, 1 en Álvaro Obregón y 2 en la Doctores. En total, hasta el anochecer, habían sido asesinados en Ciudad de México 10 personas en el arranque de la semana laboral. Vamos, ni siquiera era el fin de semana. Esto, amigos y amigas, no podemos achacarle al actual gobierno. Esto ha sido una bola de nieve que no se ha sabido controlar, primordialmente por la corrupción y el desempleo. En alguna ocasión a México se le consideró tener la mejor policía del mundo después de Scotland Yard, pero nos pusieron en el primer lugar en el mundo como la policía más corrupta. Los jefes policíacos, amigos y amigas, y eso no es un secreto de nadie, es un secreto a voces. Cuando pasa un suceso, los jefes ya saben de qué banda se trata. El modus operandi, ya saben perfectamente sobre la ubicación, qué tipo de banda delincuencial se está tratando. ¿Por qué no los detienen? Porque hay jugosas ganancias, ¿no? Hacen una repartición de dinero increíble y total que a la mera hora nadie supo, nadie sabe. Como lo decíamos en algún programa hace poco, en La Hora del Búho, las famosas tienditas de narcomenudeo. Toda la policía sabe en dónde están. La misma policía municipal sabe en dónde está. ¿Hacen algo? No hacen nada. Y siguen operando. Y la forma más fácil de quitarse la presión de encima es agarrar y decir, cuando hay algún muerto de por medio, fue una venganza entre delincuentes. No saben si los asaltaron, no los asaltaron. Hace poco hubo una balacera en un restaurante, mataron a 8. Como no saben ni qué, o no les convenía decir el por qué, o el cómo, fue un pleito entre pandillas, ¿no? Donde mataron a toda la familia. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero con la duda que nos deja la certeza de tener una policía honesta, pensaríamos lo contrario. No se debe perder de vista, de enero a marzo fueron contabilizados en la Ciudad de México 444 homicidios, mientras que en igual etapa del año anterior fueron 271 en guerras entre bandas, robos callejeros, asaltos a carros y a camiones.
Sí, yo siento, salvo su mejor opinión, hubieron algo así como 150 homicidios más en el mismo periodo de tiempo actual que en el año anterior. Ahorita están viendo la delincuencia, tanteándole a ver qué tanto quiere hacer la autoridad o qué tanto les permite hacer la autoridad. ¿Está muy desatada la delincuencia? Sí, está muy desatada. ¿Y a partir de cuándo? ¿Del presidente Peña? No, del presidente Felipe Calderón. Se permitió, pues, se toleró en complicidad con muchas administraciones municipales. En muchas administraciones municipales estaba implicado el jefe de la policía, el mismo presidente municipal, estaban implicados seriamente con la delincuencia organizada. Le llegaban al precio y cómo va. ¿Cuántos secuestros y homicidios hubieron, sobre todo en el estado de Veracruz, en el sexenio pasado, en donde estaba implicada algún tipo de autoridad? Muchísimos, muchísimos. Entonces no nos debemos de espantar. Ahora, ¿no saben las autoridades de la Ciudad de México que la Colonia de los Doctores, Iztapalapa y Tepito no son zonas, por llamarle de alguna forma, tranquilas? Vive gente muy honorable en Tepito, En Tepito vive gente muy honorable y muy trabajadora, pero también hay bandotas en serio, y que para entrar han de pensar, la misma autoridad le ha de estar pensando 3 veces antes de meterse ahí. ¿Y qué no sabe la autoridad que la Morelos, la Guerrero, son municipios difíciles, pero le quiero seguir llamando delegaciones difíciles? Iztapalapa, cómo ellos mismos, Iztapalacra, ¿no? Ciudad Nezahualcóyotl, el cinturón que abraza a la Ciudad de México. ¿Cuántas partes hay que son realmente peligrosas y que en muchas de las ocasiones la misma autoridad sabe? ¿Y qué remedios le ponen? Cada vez van quitando más policías. Cada vez la policía tiene menores recursos en armamento. Vemos las patrullas y uno dice, son el carro del Vaticano, porque caminan de milagro. No les dan refacciones, no les dan mantenimiento, no les dan uniforme, no les dan armamento, no les dan parque, no les dan nada. Y la delincuencia sigue creciendo y va subiendo hasta que va a llegar el momento en que ya llegó el momento en que desbordó la delincuencia a la policía, y con mucho. Dice, seguramente se trata de un bache de inicio en la nueva administración, en lo que se ajusta, digamos, la curva de aprendizaje, lo que comentábamos en un momento. Ahorita le están midiendo el agua a los tamales, la delincuencia organizada, a ver hasta dónde llega la autoridad. Es la segunda vez que una mujer llega a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Quieren ver qué tan fuerte o qué tan débil puede ser la señora Claudia Sheinbaum. Pudiese ser por ahí, a ver qué tanto es dura. Por las formas, yo creería que es una mujer dura. Que le sigue costando trabajo, sí. Que sabe gobernar, estuvo en Álvaro Obregón como delegada, entonces ya más o menos le conoce el ámbito. ¿Cómo va a combatir la corrupción para que la policía se ponga las pilas y vaya en contra de la delincuencia organizada, que ya sabe en dónde se encuentran los principales núcleos? Hay que ir sobre las cabezas. En el momento que comienzan a caer las cabezas, en ese momento comienza a bajar la delincuencia. Y ese es el caso, que ya van 202 robos de taxis y 717 en combis y microbuses. Pero vivimos un mal momento para la seguridad pública en todo el país. No es una crisis exclusiva de la capital.
Son alarmantes los incrementos registrados por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública en delitos contra la libertad y seguridad en el primer trimestre. El señor presidente, creo que uno de sus errores ha sido negarlo. No, los homicidios no son, perdón, son cifras dadas por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Federal. O sea, aquí no es de que un periódico fifí lo haya dicho, o un periódico no fifí lo haya dicho. Son datos duros y el que el señor presidente dice, no, lo están maquillando para dañar mi imagen. Hay que ser honestos y hay que decir, por desgracia, es una realidad, que es una bola de nieve que ha ido creciendo y que nadie le ha puesto un hasta aquí. ¿Es fácil? No, no es fácil, lo dejan crecer demasiado a la delincuencia organizada. Pero si hubiera sido tan difícil, hubo épocas de mucha paz en México. Hubo momentos en que realmente había una policía dura, que no respetaba mucho los derechos humanos, sí, eso es cierto, pero una policía muy dura y bajaba el índice de inseguridad. Aquí ya cualquiera le puede mentar la madre a una autoridad y no pasa absolutamente nada. Y eso, en lugar de ser una libertad, pasa a ser un libertinaje. Dice, aquí hay unos datos, lo que decíamos antes del corte en el comentario anterior. Hay que ser ciertos y dar cifras y dar exactos, no andar con las nubes. Aquí dice, 58% en robo en taxis, 143% en unidades de transporte colectivo, el 14.3% en asaltos en vía pública, 41.9% en abuso sexual, 8.4% en casa habitación, hasta 47.7% en trata de personas, 13.60% en narcomenudeo, 22.8% en corrupción a menores, 46% más de carpetas de investigación por posibles extorsiones, 8% en venta de autopartes robadas y 11% más en acciones de fraude. Ahí están datos precisos y concisos. Ahora, hay que atacarlos. Hay la forma, váyanse a los deshuesaderos de Iztapalapa, de Chilpa, de la Doctores, y que vayan en serio, que soliciten copias de las facturas de las piezas que hay ahí, y vamos a ver cuántos son robados y cuántos no, en la cuestión de robo de autos y autopartes, pero tampoco lo hacen. En alguna ocasión lo hicieron, cercaron la colonia de los Doctores, y hubo una cantidad de aprehensiones impresionante. Ahora, hay cada vez menos patrullas de recuperación de automóviles robados. Antes a cada rato veíamos en los centros comerciales, sobre todo, iban pasando y de repente se bajaban y checaban en un vehículo, checaban en otro, y así comenzar a hacer una operación hormiga. 41.9% de abuso sexual. Pues ahí en la Ciudad de México, que se vayan a la Merced y van a ver la cantidad de abuso sexual que hay ahí, en niñas y jovencitas en trata de blancas, ¿no? Y váyanse a la calle de Sullivan y van a ver la prostitución a todo su esplendor. Asaltos en la vía pública. Camine usted, sálgase usted del centro histórico de la Ciudad de México y camine usted 10 cuadras a ver si encuentra usted un policía. ...143% en unidades de transporte colectivo. Yo me pregunto, y siempre lo he dicho a nivel de idea, ¿será muy caro, muy difícil, muy problemático decirles a los transportistas, pongan un foquito en el techo, un foco rojo, cuando entre un asaltante, que el operador, ya sea con un botoncito en el piso, un botón en el tablero, que lo active? Y todos los que vamos pasando, la misma autoridad que pase y de repente ve que trae el foco rojo prendido, es que lo están asaltando. Y no creo
que fuese la octava maravilla del mundo, ni algo que fuera extremadamente caro. Es la voluntad. Antes veíamos que a cada rato paraba, sobre todo la Marina, en esta parte del Estado de México, paraba los microbuses. Y aunque a algunos les molestaba, tuve opiniones contrarias de la molestia que sentían, de que los bajaban, los esculcaban, revisaban mochilas, revisaban portafolios, revisaban las bolsas de las damas, para ver si alguien iba armado. Se molestaban, perdón. Pues la única forma. Al menos de que quieran que en cada microbús, en cada camión, se suba un policía. Y si sube un policía, se van a subir 4 delincuentes y mejores armados que el policía. O sea, hay que ir poniendo y endureciendo las penas para este tipo de delitos. Vamos a continuar con este tema, amigos y amigas, de la inseguridad, tierra de nadie. Rebeca Galván, faltan los de Periférico y otros más en el sur de la Ciudad de México, en la delegación de Tlalpan. En todo el DF, aquí nos están poniendo, Rebeca, las principales donde fueron homicidios. Quizás en algunas partes del sur sea un poquito más tranquilo, pero hasta ahí, poquito, porque tomamos partes a nivel de República, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, nuestro Estado de México, que está pesado y pesado en serio. La inseguridad está pesada. Ahora nos dicen, va a haber una cena en casa de X persona, nos vemos a las 9 o 10 de la noche en tal casa. ¿Cuánta gente va a ir? ¿Cuánta gente va a decir, no, perdón, pero de noche no salgo? Nuevamente nuestra buena amiga Rebeca Galván, en la capital no se veía tan abiertamente la delincuencia. El doctor Mancera, mejor conocido como el señor Vizquez de Obregón, negaba que hubiera cualquier tipo de delincuencia. Sí, definitivamente. Aquí la negación, Rebeca, es lo primero, ¿no? Aquí el no es cierto, es falso, es un complot, son fifís los que me quieren atacar. Aquí primero es la negativa. Primero lo niego y después averiguo. No sé si finjan demencia y sobre todo, y quien mal se puso, doctor Mancera, porque es licenciado en Derecho, no tiene especialidad, ni mucho menos doctorado, pero fue un buen procurador de justicia del Distrito Federal. Tan fue así que creo que en los anales de la historia de la capital nunca un procurador había sido ni regente ni jefe de gobierno. Tan buen trabajo hizo y tan mal trabajo que hizo como jefe de gobierno, cuando él sabía perfectamente cómo estaba la delincuencia en la Ciudad de México, y después negarla. Qué absurdo, ¿no? ¿Qué hizo en contra de la delincuencia? Absolutamente nada. Lo dijimos en algún programa el año pasado de La Hora del Búho, en donde entraban unos trailers de Puebla, escoltados por patrullas del Distrito Federal hacia Tepito, escoltados. Y salió en proceso hace un año y medio, y lo dijimos en La Hora del Búho. Oigan, perdón, pero era un convoy de trailers entrando a la Ciudad de México, provenientes de Puebla, escoltados por patrullas hacia Tepito. ¿Qué traían? ¿Quién sabe? Pero entraron escoltados a las 3:30, 4 de la mañana, si mal no recuerdo, que lo platicamos con ustedes. Y lo niegan. Dicen, no es cierto. Y ahora el señor quería ser candidato a la presidencia por parte del PRD y como premio de consolación le dieron el Senado de la República, ¿no? Obviamente plurinominal, porque nadie en su sano juicio hubiera votado por el señor Vizquez de Obregón, que por cierto iba a ser médico. Imagínense ustedes, por desgracia se fue a medicina, a derecho. Bueno, y seguimos con este tema. Dice, entre los ajustes o curva de aprendizaje figura una observación del Instituto Belisario Domínguez a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que prioriza el tema de bienes patrimoniales y excluye
el combate a feminicidios, homicidios, desaparición forzada y tortura. Es decir, que le da mayor relevancia, mayor importancia a los bienes patrimoniales que se mate una mujer. La desaparición forzada, que no entiendo, y a ver si Rebeca me lo puede aclarar, si desaparición forzada no es un secuestro. Pero nunca entendí ese cambio, o esa palabrita, desaparición forzada. Perdón, secuestro o privación ilegal de la libertad. Pero quisieron ponerle al igual que hubo un dicho muy peculiar, está en paradero desconocido. Obviamente hablando de los dineros. Dice, de todos modos, sobre este apunte del Instituto Belisario Domínguez, discutirán mañana los senadores durante los trabajos para dictaminar los primeros temas sobre la estrategia de seguridad que presentó el secretario Alfonso Durazo. Este Instituto Belisario Domínguez insiste en que la estrategia de seguridad nacional no considera ni prioritaria la protección de la vida, la libertad, la integridad personal, tampoco la pornografía, la corrupción de menores, el turismo sexual y el lenocinio. Entonces, ¿qué va a hacer? No va a priorizar la pornografía, no va a priorizar la corrupción de menores, el turismo sexual o lenocinio, la protección de la vida, lo consagrado por la Carta Magna, la protección de la vida y de la salud. No, eso no es importante, lo de la vida no es importante. Si matan un güey, pues mañana nace otro, sin problema. ¿Cómo es posible que la estrategia de seguridad nacional no considere prioritaria la protección a la vida, a la libertad, ni la integridad personal? Dentro de la integridad personal, amigos y amigas, muy delicado, porque estamos hablando de que no va a ser prioritaria las violaciones. ¿Perdón? Y eso va a ser la premisa, lo importante para la estrategia de seguridad nacional, que valga madres la vida, que valga madres el secuestro, la privación ilegal de la libertad, la integridad personal, la corrupción de menores. Entonces, ¿cuál va a ser la prioridad? ¿El robo? Porque si me dicen que no va a ser prioritaria la protección a la vida, entonces tampoco el homicidio. Y ahorita nos quedamos así, perplejos, por no decir pendejos, ¿no? Y la protección a la vida no va a ser algo prioritario para la seguridad nacional. ¡Wow! Dice, está bien otorgar preponderancia a la lucha contra el robo a los bienes del gobierno y de privados, así como del tráfico de armas. Es decir, que es más importante el priorizar el robo de bienes que la protección de la vida, que la protección a la integridad personal. Y fíjense cómo el orden de los factores sí altera el producto, amigos y amigas. Dice, está bien otorgar preponderancia a la lucha contra el robo a los bienes del gobierno y de privados. Pero primero antepone el gobierno al pueblo. ¿Y que el gobierno no es pueblo? ¿O en alguna ocasión en sus míseras vidas no fueron pueblo? Eso van a ser las prioridades. La preponderancia a la lucha contra el robo a los bienes del gobierno y de privados, así como el tráfico de armas. Hasta donde yo sé, amigos y amigas, de los pocos lugares en donde usted puede conseguir el arma que usted quiera es en Tepito. Ya sé, no sé, quizás unos 6 o 7 años que no paso por el barrio Bravo. Y lo sé. ¿No lo sabrán las autoridades? ¿No lo sabrá
el delegado de la Cuauhtémoc, que le corresponde? ¿No lo sabrá la jefa de gobierno? Entonces, vamos a luchar en contra del tráfico de armas, pero no en contra de la pornografía, de la corrupción de menores, de la integridad personal, de la libertad y la protección a la vida. Es más importante los bienes del gobierno y de privados, así como el tráfico de armas. Que no haya armas, bueno, que si no hay armas a lo mejor no hay homicidios, ¿no? Partiendo de esa premisa. Pero la inseguridad es mucho más que eso. Es increíble que esto lo esté diciendo la Estrategia de Seguridad Nacional. La vida vale madres. La libertad en el mismo estilo que el de la vida, pero le dan una importancia preponderante a la lucha contra el robo de los bienes del gobierno y privados, así como el tráfico de armas. Las violaciones no es una prioridad. Las lesiones no es una prioridad. El asalto a los camiones, al transporte público no es una prioridad. Entonces me pregunto, ¿qué es una prioridad? Si ya me están diciendo que la protección a la vida, el Instituto Belisario Domínguez insiste que la Estrategia de Seguridad Nacional no considera prioritaria la protección de la vida. Me quedé callado. Nunca había escuchado una estupidez mayor que esta. Y miren que he escuchado estupideces por parte de los políticos, pero que no le dé preponderancia a la protección a la vida. ¿De qué le sirve que le dejen el carro si lo matan, ¿no? Bueno, que no le roben a los bienes a privados y al gobierno. Porque ahí le dejaron el carro, pues lo mataron. ¿Y de qué sirve un carro? De nada. Ya lo mataron, pues, entiérrenlo. No. Perdón, pero preferiría omitir. Leyendo eso en donde dice un órgano oficial que no da prioridad a la protección de la vida. Y si para eso quieren a la Guardia Nacional, ahora sí, perdón amigos, pues estamos jodidos, ¿eh? Si no me van a estar para que no se vayan a robar los vehículos, no se vayan a robar la casa. En lugar de decir, la prioridad es dar la seguridad a la vida. Se necesita más elementos, pongan más elementos de seguridad pública. Que la Guardia Nacional, marinos, Ejército, Policía Federal, Policía Municipal, Policías Estatales, que se conjunten en el esfuerzo de dar mayor seguridad, pero primordialmente protección a la vida. Vamos a cambiar de tema porque es bastante molesto que digan tantas estupideces en tan poco tiempo, ¿no? Ahí están con números, con pelos y señales, cómo ha aumentado el número. De 271 en el primer trimestre del 2018 a 444 en el año 2019. Quizás ahora ya comencemos a entender el por qué no se le da prioridad a la vida, ¿no? Se ha aumentado un porcentaje significativo, sí, pues que ya no hay prioridad por la vida. Entonces, entonces estamos dándole prioridad a lo material que a la vida, a la seguridad, a la corrupción de menores. Yo quiero hacerles una pregunta, amigos y amigas, y ojalá me lo pudiesen ustedes aclarar. Y a aquellos que viven en la Ciudad de México más aún.
¿quién no ha pasado por Avenida Circunvalación, donde está la Merced? Y ha visto a niñas, a jovencitas, prostituyéndose afuera de los negocios. Una cantidad impresionante. ¿Pero qué creen? La autoridad no dice nada. ¿Y de dónde salen esas jovencitas? Muchas de ellas de provincia. Y muchas de ellas se las roban de provincia y las prostituyen en la Ciudad de México. ¿Y usted ha sabido de algún operativo para rescatar a estas jovencitas? Que hay mujeres mayores, sí, pero también hay mucha jovencita de 15, 16, 17 años. Muchísima. ¿Y no se dan cuenta que ahí están? ¿Y no hacen un operativo para rescatarlas? Por lo menos rescatarlas. Para ver si están siendo obligadas por alguien, porque ahora al parecer ya el lenocinio ya no es un delito. Antes se les llamaba padrotes, ahora se les llama lenones. Ya no es un delito. Fomentar la prostitución con un beneficio hacia cualquiera. Niñas, jóvenes o mujeres adultas, eso no importa. Era un delito grave. Ahora el lenocinio pues ya no es un delito grave, ¿no? Que cada quien haga de su cuerpo lo que quiera, qué poca madre. Pero quizás muchos de ellos no viven en zonas riesgosas. Quizás muchos de ellos, de ese gran instituto Belisario Domínguez, un prócer de la revolución, le hayan puesto ese nombre, un instituto que dice: nuestra prioridad no es la protección a la vida, nuestra prioridad no es la protección a la seguridad, al lenocinio, a la trata de blancas, a la corrupción de menores. Vámonos a otro. Dice: la auditoría interpuso 125 denuncias por desvío de 6,000 millones de pesos de educación. ¿Pero qué creen? No hay sentencias. Les digo, es incongruente la política que hacemos en nuestro país, y no actual. Es incongruente la política que se realiza en nuestro país. Dice: 123 de las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación desde el 2016 se encuentran en integración. Una tiene un amparo y la otra fue desechada, de acuerdo con una investigación de México Evalúa, esa organización que, según el señor presidente, es una organización fifí. Sigo sin comprender. Dice: por presunto desvío de 6,000 millones. Tan es el desvío que ya pone una cantidad exacta: 6,000 millones de pesos. ¿Hay un desvío? Sí lo hay, porque dicen: ok, las cuentas no nos dan, faltan 6,000 millones de pesos. Si faltan, es que hubo un desvío. Y desde el 2010, aquí ya lo ponen un poquito antes, dice: por el presunto desvío de 6,000 millones de pesos del presupuesto educativo entre el 2008 y el 2016, la Auditoría Superior de la Federación interpuso 125 denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República, que eso y nada es lo mismo. A 3 años, 123 se encuentran en integración, una tiene amparo y la otra fue desechada. A ver, encontraron un desvío, un robo por 6,000 millones de pesos. Tal lo encontraron que levantan 125 denuncias penales la Auditoría Superior de la Federación. ¿Hay voluntad política para descubrir de dónde están esos 6,000 millones de pesos? No hay voluntad política. Hay amor y paz. Que se olviden, ya fue el pasado, no importa. 6,000 millones de pesos no es mucho. ¿No es mucho para quién?
¿Por qué no agarrar y decir, vámonos al fondo? Pero si usted, amigo y amiga, tiene una empresita y no le paga al fisco, es defraudación fiscal. Igual a prisión preventiva. Ahí está la diferencia. Cuando se trata de burócratas, de ratas, de esos infelices, se tardan en la integración de las averiguaciones previas, ¿no? Pero si usted es una persona moral o física y le defrauda al fisco o le paga una dependencia X del gobierno por hacer un trabajo y no lo hizo, no se la acaba, ¿eh? ¿Por qué? Porque somos particulares, ¿no? Pero si es funcionario público, llevan 3 años y no la terminan de integrar. Yo no soy contador, ni mucho menos. Pero ¿cuánto tiempo se puede tardar en hacer una auditoría? ¿2, 3, 4 meses? ¿6 meses? Pues llevan 3 años y no integran. Es más, una ya la desecharon, no valió. Yo no sé de esos 123 que quedan pendientes. ¿Cuántas dicen están libres de toda culpa? Pero siguen sin aparecer 6,000 millones de pesos que se dio del presupuesto a educación. Y no aparecen. Y la Auditoría Superior de la Federación, pues no hace por integrarlas, ¿no? Ni la anterior administración, ni esta tampoco. Es que antes era PGR y ahora es Fiscalía General de FGR. ¿Y el licenciado Guerres Manero? ¿Por qué no integra las averiguaciones? ¿Ya están las auditorías practicadas? ¿Por qué no integra la averiguación? ¿Cuál de ellas está libre de toda culpa y cuáles no? Y comenzar a encontrar culpables y responsables. Son 6,000 millones de pesos. Pero no hay voluntad política. No, mejor amor y paz, y no, mejor no hacemos nada, ya lo pasado, pasado. No. Por eso estamos como estamos en nuestro país, ¿no? Y si así lo indica la investigación, la impunidad en la nómina magisterial, realizada por México Evalúa. Tiene que ser una organización privada, una asociación civil, la que tenga que hacer el trabajo de lo que tendría la obligación de hacer la policía. En este caso, la Policía Federal, la Procuraduría, la Fiscalía General de la República. Lo tiene que hacer un organismo privado. Aquí estamos dando pelos y señales para que el día de mañana le digan fifí. En la que revisa el uso y el abuso del Fondo de Aportaciones para la nómina del gasto educativo. En el estudio se calcularon irregularidades por 147,432 millones de pesos. Lo escuchó bien, oiga. 147,432 millones de pesos. Aquí los políticos son una cosita de no creerse. Irregularidades. ¿Por qué no dicen con sus palabras? Aquí se robaron 147,000 millones de pesos. Sí he pasado por circunvalación y es verdad que hay prostitución de menores. Paz y amor. Es la de moda, Rebeca. Amor y paz. De los años 70, finales de los 60 con los hippies. Dice, lo que equivale entre el 2008 y el 2017, lo que equivale a 1.2 veces el presupuesto ejercido en becas para la educación media superior en los últimos 7 años. Es decir, que con esa lana irregular que no aparece, se pudo haber becado un tanto igual más que los becados actualmente.
Entonces dice uno, perdón, ¿y dónde está? Bueno, ¿dónde estuvo la PGR? En ninguna parte, porque creo que la PGR del sexenio del expresidente Peña ha sido la peor PGR en su historia. Y miren que es difícil que haya una peor, pues es la anterior. Ha sido la peor PGR en la historia de la PGR. Y en estos 5 meses de la Fiscalía General de la República, díganme ustedes si han habido un solo caso en donde la Fiscalía diga, aquí hay responsables, aquí hay responsables, aquí hay responsables, y son X personas. No. ¿Por qué? No, es el Poder Judicial, perdón, hasta donde yo me quedé, tenía la autonomía, ¿no? No sé si actualmente con la Cuarta Transformación ya se quite el Poder Judicial. Pero, ¿qué se está haciendo? Por una parte nos hablan de 6,000 millones de pesos y en la otra se calcularon irregularidades por 147,000 millones de pesos. En total estamos hablando de 4 pesos, algo así como 153,000 millones de pesos. Y díganme si hay uno detenido. Díganme si hay alguien consignado. No. Esto sí está. Y se peor aún, y todavía peor, ¿eh? De cada 10 pesos identificados como irregularidades, solo 2 se han recuperado a través de devolución. 5 han logrado ser aclarados por los estados, pero 3 aún están en proceso de recuperarse. Es decir, si mal no ubico esas formas de decir las cosas, si me lo robo y lo regreso, no pasa nada. Perdón, se consumó el acto de robo. Dejó de ser tentativa para ser robo, o fraude, o tentativa de fraude. Por eso están esos 2 esquemas en el derecho penal. Si alguien entra a su negocio y le roba los 1,000 pesos que tenía usted en la caja y antes de salir se arrepiente y los regresa, es tentativa de robo. Pero si pone un pie fuera de su tienda, es robo. Al igual que el fraude. Quise hacer un fraude, pero no lo cometí, tentativa. Y aquí, bueno, se recupera de una u otra forma. Y la intencionalidad del delito, por lo menos eso me enseñaron en Derecho Penal, a lo mejor ya lo modificó la Cuarta Transformación. Y la intencionalidad del delito no cuenta, porque cuenta para unas cosas, ¿no? Homicidio culposo o homicidio doloso. Ahí entra la intencionalidad. Y aquí, al parecer, como son burócratas, no entra. Entre las, fíjense, anomalías, ¿eh? Primero están hablando de irregularidades, de desvíos, y ahora ya no están de anomalías. Palabras políticas. Entre las anomalías detectadas está el gasto de 1,066 millones de pesos en el pago a 9 comisionados sindicales, los líderes charros, esos no pueden faltar. Perdón, ¿y por qué no ha ido la Fiscalía General de la República tras estos comisionados sindicales? ¿Por qué? Estamos hablando de 1,066 millones de pesos. Lo que es el botín de guerra de los sindicatos, ahí está. Y por eso tenemos a la gente, ¿no? Tan molesta, porque les quieren quitar el botín político, el botín de los dineros. Entre las anomalías detectadas, híjole, está el gasto, ya se los pagaron, de 1,066 millones de pesos en el pago a 9,000 comisionados sindicales entre el 2015 y 2018. Si me pueden hacer ahorita una cuenta así bien rápida, 1,066
entre 9,000. Para que vean la cantidad de centavos de los que estamos hablando, que son muchos comisionados sindicales, pues son un chorro lo que se divide un sindicato de educación pública. Aquí ya lo tenemos. Ay, caramba. 1,000,000. A ver, otra vez. 1,066 entre 9,000. Para ver ahorita. Ay, una bicoca, amigos y amigas. A cada pinche líder charro le tocan 8,100,000 pesos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque son líderes charros. Y que ahora sí que hay que maicearlos. ¿Y qué se hace? Esto es del 2015 al 2018. Que conste que esto no es imputable al señor presidente López Obrador, es imputable al anterior. Pero habría que ver por qué no se le practica la auditoría a estos 9,000 comisionados sindicales, líderes charros, que cada uno se llevó 8 millones de pesos. ¿Por qué? Por dádivas, para que no hagan panchos, por lo que quieran. 8 millones de pesos en 3 años. Casi 3 millones de pesos por año. ¿Y pasa algo? No pasa nada. Es decir, maestros que no están dando clases, sino haciendo labores en el CENTE, incluso algunos llegaron a sumar hasta 3 millones de pesos de salario en un trimestre. Pues ¿cómo no van a estar molestos con la reforma educativa? ¿Cómo no van a estar que no les calienta ni el sol el hecho de que no puedan vender plazas, de que no puedan heredar plazas, de que no puedan manejar los dineros federales para la educación? Es de a milloncito de pesos por mes. Pues claro que están bastante, pero bastante molestos. Este dinero es equiparable a capacitar a 1,215,000 profesores. Les pueden dar capacitación con lo que se llevan esos sátrapas. A maestros que sí pueden dar clase y que pueden dar una mejor calidad de clase. Podrían haber capacitado a 1,215,000. Casi el 100% de los maestros de educación básica. Financiar por 4 años a los más de 1,000 docentes de inglés que se buscaron contratar para dar clases en las escuelas normales o atender a un 25% más de los 164,743 alumnos que hay en preescolar. Todo eso se puede haber hecho con lo que les dieron a los líderes charros estos. No, pero hay que dárselos. Hay que investigarlos, pero ni tocarlos con el pétalo de una rosa. Son líderes charros. Chihuahua, Aguascalientes y Coahuila fueron los estados con la mayor erogación en este concepto, pues se destinaron más de 100 millones de pesos en pagos a comisionados sindicales del 2015 al 2018. En contraste, Baja California y Yucatán fueron las entidades donde dicha problemática fue menor, pero hubo. Sin embargo, la distribución de los recursos ejercidos de manera irregular también muestra el uso político de las comisiones, pues las más favorecidas son aquellas que representan el músculo político de las secciones del sindicato. Estamos fregados. Rebeca, totalmente de acuerdo. Qué trabajo tan bueno. Pero creo que nosotros, los que tenemos un poquito de decencia, no aceptaríamos eso. 1,000,000 de pesos al mes. ¿Quién no quisiera ganar 1,000,000 de pesos al mes? Todos. ¿Pero a base de qué? ¿A costa de qué? De que el día de mañana nos digan corruptos, nos digan rateros, nos digan líderes charros, nos digan que somos unos sinvergüenzas. Lo único que nosotros podemos y lo único que vamos a dejar de herencia es una educación. Y estos líderes charros pueden dejar esa herencia. A lo mejor les dejan dinero, pero dinero mal logrado, mal habido. En Veracruz, por ejemplo, se encuentra la sección 32,
del CENTE y sus dirigentes ganaron entre el 2015 y 2017 salarios por arriba de los 500,000 pesos para morirse de hambre, pese a no estar frente al grupo. Ese fue el caso del señor Julio Muñoz Díaz, jefe del sector 3 de las escuelas secundarias técnicas, quien recibió por la primera comisión sindical un pago de 46,000 pesos en el primer trimestre del 16 y en la segunda 466,000 pesos adicionales durante el cuarto trimestre del mismo año. Estos, los jefes de sector, son los que votan por el líder sindical, porque no son las bases de los maestros. Esos líderes charros, los jefes de sector, son los que votan a favor de un líder charro. Rebeca, nuestros valores familiares son sólidos y positivos, sí. Nosotros sí tuvimos madre. Hay algunos que no conocieron esa figura y que no les brindaron absolutamente nada. Como este güey, el secretario de Asuntos Laborales de Educación Física y coordinador de Educación Física, de lo que hace muchísimo en las escuelas primarias y secundarias, ganaba una bicoca, 545,927 pesos. En tanto, la fuerza de la sección sindical 27 en Sinaloa también fue beneficiada entre el primer trimestre del 2015 y el segundo del 17, y la responsabilidad del colegiado de negociador de la CENTE en Coahuila ganó 3 millones de pesos por trimestre. Y así nos podemos ir viendo cómo la responsable de atención a grupos sociales ganaba 1,772,000 pesos. Y de ahí sale que hubo un despilfarro de 141,645 millones de pesitos. Así, amigos y amigas, ¿cuándo vamos a salir de este espasmo? ¿Se ha hecho algo en contra de ellos? Nada. ¿Se va a hacer algo en contra de ellos? Nunca jamás. Haga usted una situación así y más tarde en hacerlo que en estar ante la agencia del Ministerio Público. Pero nosotros somos pueblo. De las auditorías practicadas al Fondo de Aportaciones a la Educación Básica utilizada hasta y el fondo que lo sustituyó, la Auditoría Superior de la Federación presentó 125 denuncias por un presunto desvío de 6,000 millones de pesos. Increíble, pero cierto. ¿Va a pasar algo? No va a pasar absolutamente nada. Vamos a seguir en el espasmo del país, en que, digamos, amor y paz, borrón y cuenta nueva, va que va, me canso ganso, sí que sí, vamos requete bien, y en la realidad vamos requete mal, por mientras no se solucione lo pasado no podemos pasar al futuro. Quien no tiene, si perdemos nuestra historia, perdemos nuestra identidad y perdemos absolutamente todo. ¿Por qué se tiene que disculpar a gente que ha robado al país, que ha defraudado al país, que se ha enriquecido a costa de los hombres y mujeres que sí trabajamos? ¿Por qué? ¿Porque son políticos? ¿O porque son líderes charros? ¿O por qué? No lo sé. ¿Cuál es el futuro? No lo sé. No veo una mano recia dentro del marco del derecho que veamos una pronta salida. Vemos un maximato en donde nadie habla. Hoy, día del maestro,
Y en la conferencia matutina ustedes vieron hablar al señor Esteban Moctezuma Barragán. Ustedes, muchos de ustedes me van a preguntar, ¿y quién es? Es el secretario de Educación Pública. Normalmente, el que felicitaba indistintamente que el presidente de la República en turno, de ser un reconocimiento, alguna comida a los maestros. Pues hoy el secretario de Educación Pública fue mero observador en la conferencia matutina, como lo fue la señora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y como lo son la gran, inmensa mayoría del gabinete del señor presidente de la República. Asistentes y figuras decorativas. El señor secretario de Hacienda, a pregunta expresa sobre una cantidad que se tendría que pagar sobre intereses, dijo: perdón, pero no lo sé. ¿Perdón? El señor secretario de Hacienda, ¿y no sabía? Bueno, pues vamos a ver cómo nos pinta el futuro, qué nos depara el mismo, y no nos queda de otra, ¿no? Echarle para adelante, hacer lo mejor que esté en cada uno de nosotros, ver de qué forma nosotros vemos por el futuro de México, y pues seguir en el camino, ¿no? No nos queda de otra. Ojalá la Guardia Nacional no diga que la protección a la vida no es importante, a la seguridad no es importante, al trato de blancas no es importante, a la corrupción de menores, que nos debería dar vergüenza pública. Que diga, no pasa nada por la corrupción de menores, por la tratante de blancas, por las violaciones, los homicidios. Y ya no hablemos de los feminicidios, porque la protección a la vida no vale nada, pues tampoco vale nada entonces proteger a la mujer, ¿no? Son puntos de vista, a título personal, no concuerdo con ellos, pero vamos a ver a qué puerto llegamos. Yo reitero una vez más, quiero que triunfe el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, porque si triunfa él, triunfamos todos. Lo veo complicado, sí lo veo complicado. Pero, insisto, los que no votamos por el señor presidente no somos fifís, somos ciudadanos comunes y corrientes, como los que votaron, que yo en alguna ocasión, en algún programa, me molesté. ¿Cómo les llaman a los que votaron por Morena? Les pusieron un nombre, chairos. Me molesté, estaba aquí una maestra que había votado por Morena y le dijeron que se callen los chairos. Me molesté. Cada quien vota porque cada quien quiere, o tiene cierta filiación partidaria porque cada quien quiere. Por el hecho de que no hayamos votado por Morena, no somos fifís. Y aquellos que hayan votado por Morena no son chairos, son hombres y mujeres que determinaron un cambio de rumbo, nada más. Ni alguien es chairo, ni alguien es fifí. Amigos y amigas, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy en la hora del búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora en donde se hace un pequeño análisis político. Los invitamos a que continúen la programación de GB Radio. La mejor música que usted se pueda imaginar en inglés y en español la puede escuchar aquí en GB Radio. Y mañana en Un Café Con va a estar el grupo, aquí está, el Dueto FM, mañana de 5 a 6 de la tarde. Han salido en diferentes radios en FM, suenan en el Auditorio Nacional. Va a estar bien bonita este programa, Un Café Con el Dueto FM. Les tenemos varias sorpresas
que se las iremos dando poco a poco. Esperemos que para finales de la próxima semana ya tengamos nuestra propia aplicación para que usted no haga un consumo de datos de sus teléfonos celulares. Ya con esa aplicación ya no va a tener el uso de datos de su teléfono. Ya esperemos que para finales de la próxima semana ya esté a su disposición, obviamente en forma totalmente gratuita. Usted lo baja y nada más que usted quiera lo pone sin consumo de datos. Y hasta luego, Rebeca, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a tener videos de diferentes cantantes. Ahorita tenemos de Lucero, tenemos, ¿quién más? Hoy estábamos viendo Alejandro Fernández, de Lucero, de Alejandro Fernández, de Yuri. Tenemos videos que los vamos a estar pasando ya próximamente. Vamos a tener un programa para que ustedes vean en nuestra televisión de www.gbradio.com.mx videos y videos de canciones. Así como ese, vamos a ir mejorando. Cada día tratamos de mejorar un poquito más, tanto en calidad de sonido en la televisión. No nada más tenemos televisión en nuestro Facebook. Si falla el Facebook, como se pregona que Facebook para final de año ya no van a haber transmisiones en vivo, pues tenemos que ir adelantando ante esa probabilidad, y por eso ya tenemos contratado el streaming de radio y televisión por internet para que no nos agarre por ahí. Y últimamente que estaba fallando un poco Facebook, en el momento que falle, ustedes tengan la alternativa de cambiarse a www.gbradio.com.mx mediante el dispositivo para poder bajar la aplicación y que ustedes no tengan consumo de datos. Mil gracias por habernos acompañado, amigos, amigas. Su servidor y amigo Eliseo Gisbert, el Búho, les desea que pasen un excelente ombligo de semana. Muchas gracias, y si Dios quiere y ustedes me lo permiten, nos vemos el día de mañana de 5 a 6 de la tarde en un café con. Buenas tardes.